Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Por estos días, después de aquella tribulación, dice Jesús, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene entre nubes con gran poder y gloria, y enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabed que Él, Jesús, está cerca, a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y aquella hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, tan solo el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a ver este Evangelio. Sí, nos habla del fin del mundo, pero ¿por dónde va? Pues que hay demasiada gente ya desde siglos, desde siempre. Ya está el fin del mundo aquí, ya hubo esto, ya hubo un maremoto, ya hubo un terremoto, ya hubo... Vamos a ver que la intención de Jesús no es esta. ¿Por qué? No pasará esto, es decir, esta misma generación veréis todo esto. ¿Y entonces qué ha pasado? Se han pasado 2000 años. Vamos a ver, la catequesis es muy seria. Todo va a pasar. El sol, la luna, las estrellas, todo esto que vemos en el mundo. El día que tú dejes este mundo, ese es el día del fin del mundo para ti. Hay que saber leer la Escritura. Cuando Jesús dice que el cielo, que todo esto, que yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo eso suceda. Hay un fin del mundo para ti y hay que estar alerta. No eres eterno. No eres eterno. No puedes poner tu corazón en aquello que se muere, aquello que va a desaparecer, en el sentido de que este mundo desaparece. El día de tu muerte, el día de mi muerte. Y la cuestión es si has dejado este mundo o no con el corazón en Dios. Esto es un poquito lo que el Señor nos está queriendo decir entre líneas. Ir detrás de apariciones que ha llegado el fin del mundo, va a aparecer este fin del mundo. Como digo tantas veces, no perdamos el tiempo ni la cabeza con eso. Porque los signos es que todo es relativo. ¿Por qué? Porque tú eres relativo. Tu paso por este mundo es relativo. Y lo que ves ahora, pues ya ha dejado de ser para ti. Porque estás llamado a vivir en el mundo de Dios. Y como estés enfrascado en este mundo, o en una leyenda de Nostradamus por aquí, o de qué monje que escribió para allá, o que aquel otro que vio no sé qué, y aquel otro que vio no sé qué, te pierdes el Evangelio que te dice, tu vida en este mundo es para prepararte a vivir definitivamente en Dios, porque este mundo pasa. Este mundo pasa. Es un lenguaje alegórico el que está usando de Jesús. Ya los santos padres de la Iglesia dijeron ya hace casi 2000 años, que hablamos de los primeros tiempos de la Iglesia, que el lenguaje alegórico es una
de las formas de interpretar la Escritura. Y sacar de ahí conclusiones que solamente le pertenecen a Dios es, en fin, una osadía. Te metes en el campo de Dios. Deja a Dios meterse en tu campo, en vez de meterte tú en el campo de Dios. Y Dios se mete en tu campo y dice, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Esto es la esencia de todas las esencias. Es la esencia de todas las esencias. Por eso hemos puesto un título a esta catequesis. Todo tiene fecha de caducidad, menos Dios. Lo que tienes en este mundo es bueno o es malo. Que el problema no es ese. ¿Qué de malo tiene que tú tengas un carro, un coche? ¿Qué de malo tiene que tú tengas, aparte tu casita en la ciudad, tu casita en la montaña o en la playa? ¿Qué de malo tiene eso? No. Siempre que hay un corazón tuyo para los pobres, que puedas repartir con ellos lo que tienes, mucho o poco. Hecho esto, no hay ningún problema de que tú tengas tu cochecito, tu casa en la playa o tu casa en la montaña. Eso lo tienes que ver tú de cara al Evangelio. No hay ninguna norma para eso. Hay inspiraciones de Dios que te las da por medio del Evangelio. Y yo no puedo darte ninguna norma en este punto. Ni debo. La norma te las pones tú a ti mismo con Dios. Y no hay que llamarlas normas, llámalas puertas de libertad, para que el dinero no sea tu señor, para que tus bienes no sean tus señores. Hay puertas de libertad en el Evangelio. Te toca a ti traspasarlas y hacerte tu programa de cara a Dios. ¿De acuerdo? Y vamos a lo que yo creo que es. Este Evangelio de hoy tiene muchísimas catequesis. Bueno, yo al leerlo, el Señor me inspiró, creo, el Señor me inspiró en hacer un poquito, ¿cómo diría? El contrapunto. Lo que tienes, lo tienes, pero es con fecha de caducidad. Las palabras de Dios, el Evangelio, no tiene fecha de caducidad. Te toca a ti tener la sabiduría de abrazarte a lo que no tiene fecha de caducidad. Es el mismo Dios que te habla en el Evangelio, Jesús, Hijo de Dios. Un Evangelio que, como Jesús mismo dice, yo lo he recibido del Padre. Mirad, Jesús recibe el Evangelio del Padre. Esto lo hemos visto pues con mucha frecuencia, ¿no? Pero bueno, para no dejar la cosa en el aire, y por si hay alguien que escucha las catequesis últimamente, o quizá hoy por primera vez, pues yo os voy a dar la cita porque es muy importante. Es el capítulo, sale en varias ocasiones, pero podemos ver lo que dice Jesús al final del capítulo 12 del Evangelio de San Juan, capítulo 49-50. Dice, yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha dicho lo que tengo que decir y hablar. Lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí. Es que más claro agua. Más claro agua. No tenemos bastante con lo que el Padre ha dicho a Jesús. Y Jesús nos ha dicho a nosotros. No tenemos bastante, que tenemos que buscar historias. Mucho me temo que los que se buscan historias, por otra parte, olvidando esta, es porque tienen miedo al Evangelio, que les quite tesoros a los cuales vive abrazado. Porque lo único que nos convierte es el Evangelio. ¿Qué dice Jesús al principio del Evangelio de San Juan, ya el primer capítulo?
convertíos y creed en el Evangelio. Convertíos y creed en el Evangelio. Vamos a ver, lo que ha unido toda su vida en cuanto hombre a Jesús con Dios, ¿qué fue? Las palabras que él le decía. Y por esas palabras podía decir Jesús, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Porque sus palabras están en mi alma, en mi corazón, no las he rechazado, no las he dejado de lado. Pues que tú estés con Dios y Dios esté en ti, va en la misma línea, en que el Evangelio esté en ti. Y cuando el Evangelio está en ti, puedes decir como Pablo, Gálatas 2:20, ya no soy yo quien vivo, es Jesucristo el que vive en mí. Por eso hay que insistir 1000 veces en el Evangelio. 1000 veces y otras 1000. Hay gente que sabe de todo, gente que va a misa cada día y sabe de todo, de santos, de santas, de esto, de lo otro. Está bien, está muy bien. Pero es nada sin el Evangelio. Es agua que se va sin el Evangelio de Jesús. Porque Jesús vivió su fidelidad con el Evangelio que el Padre le dijo a él. Y por eso pudo decir, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí en cuanto hombre, ¿vale? Y tú lo puedes decir también. Bueno, he querido hacer este prólogo un poco largo para dar autoridad al título. Todo tiene fecha de caducidad. Todo tiene fecha de caducidad. Todo menos el Evangelio de Jesús. Todo menos Dios. Y el rostro de Dios está en su Evangelio. Y del Evangelio nace la espiritualidad de la palabra y, por supuesto, la plenitud de la palabra, que es la Eucaristía. Con la palabra hablamos con Dios y Dios nos habla a nosotros. En la adoración del Santísimo nadie habla. Se mira, se contempla, se ama. Y si alguien tiene que hablar, es Dios que hablará a tu alma. Y tú te quedarás tan tranquilo. No vayas a coger una Biblia a ver dónde dice Dios eso. Ya lo harás cuando quieras. Pero el momento de adorar es para amar, para mirar y para contemplar. Adorar a Jesús que está en la exposición del Santísimo o en el Sagrario, en cada celebración de la Eucaristía. Pero sin el cimiento de la palabra, qué pobre queda la Eucaristía que celebras, qué pobre para tu corazón y qué pobre tu adoración, qué pobre todo ello. Sin Jesús, que es la palabra del Padre, sin esa palabra del Padre, que es el Evangelio, dentro de ti. Y por ahí va la catequesis de hoy. Pero ya os adelanto una cosa. El que ha entendido esto, estos 10 minutos de catequesis que llevamos, o 15, el que ha entendido esto, entiende todo respecto a Dios, si es que se nos permite hablar así. ¿Por qué? Porque Dios te hace entrar en su misterio. Es cierto que la plenitud de Dios la tendremos cuando nuestra alma vuela hacia Él. Por supuesto que sí. Pero ya has entrado ya en el campo del todo de Dios. Del todo de Dios. Porque Dios te va revelando su misterio día a día. Día a día te va revelando su misterio, porque ya estás en Dios, porque el que está en la palabra está en Dios. ¿De acuerdo? Bueno, cielo y tierra pasará, y mi palabra no pasará. Y tú dejas a Dios que tenga la última palabra sobre ti.
Lo que tienes en este mundo, y repito, son buenas cosas, ya he hablado antes de esto, no tienen la última palabra sobre ti. La última palabra sobre ti la tiene Dios y ha enviado a su Hijo para que sepamos, por ejemplo, cuál es esta palabra. Pues hay muchas en el Evangelio, pero podemos ver esta. Juan 5, 24. Dice Jesús, en verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. No está diciendo tendrá vida eterna, ya la tiene. ¿Por qué? Porque la palabra es la vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna, dijo Pedro, lleno del Espíritu Santo a Jesús. Juan 6:68. Ya tiene vida eterna y no incurre en juicio. Ya ha pasado de la muerte a la vida. Se ha dejado juzgar por Dios por medio del Evangelio. La ha acogido, le ha ido limpiando sus pecados, ha ido creciendo en él la espiritualidad, el espíritu de adoración, el espíritu de amor, el espíritu de entrega, el espíritu de paz, el espíritu de no juzgar, el espíritu de no hablar de más. Ya tiene todo esto en su corazón. Ya tiene las primicias de la vida eterna. Ya tiene las primicias de la vida eterna. Ya la tienes. Y tenemos un testimonio bellísimo en el Evangelio. Es la resurrección de Lázaro. Algunos piensan que Dios era tan bueno, Jesús, que como Lázaro es su amigo, pues le resucitó. Bueno, ¿y por qué no resucitó a Esteban cuando le martirizaron? ¿Y por qué no resucitó a San Pedro cuando le crucificaron boca abajo? O a los demás apóstoles. Porque detrás de la resurrección de Lázaro hay una catequesis que es roca de nuestra fe. Detrás del milagro hay una catequesis que es la roca de nuestra fe. Así que avisan a Jesús que Lázaro se está muriendo. Capítulo 11 de San Juan. Y Jesús no va directamente a ver si llega a tiempo. Jesús es Señor de la vida y de la muerte. Y por eso, aunque Lázaro lleva 4 días ya en la fosa, es entonces cuando se presenta. Y Marta y María están llorando. Lloran por su hermano. Como lloramos nosotros cuando se nos muere un familiar muy cercano o se nos muere un amigo muy cercano. Las lágrimas salen de nuestros ojos. No. Y Marta, con el corazón roto, le dice a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuánta gente se pierde? Porque Jesús no estaba allí. Porque el Evangelio de Jesús no había llegado a su corazón, a su alma. Porque nadie se lo anunció. ¿Por qué no basta con cumplir y cumplir? Que no es que eso no sea bueno. Hace falta que el Evangelio quede grabado en el alma. Pero bueno, no va por ahí hoy la catequesis, simplemente para decir que no podemos desmayar en predicar el Evangelio. Una catequesis que tú mandes hoy a un primo tuyo alejado, por decir algo, ¿no? Un ejemplo nada más. No tienes que esperar que dé resultado enseguida. A lo mejor de aquí a 20 años, ese primo tuyo se acordará
de que hiciste eso por él. Y aunque haya eliminado la catequesis, dirá, voy a buscar a Dios, porque mi vida no da más de sí. Así es como Dios funciona, así es como Dios trabaja. Bueno, pues ante las lágrimas de Marta y también de María, Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección, yo soy la resurrección. Yo, ni San Pepito ni Santa Pepita, yo soy la resurrección. Búscame a mí, escúchame a mí, méteme a mí en tu corazón y en tu alma, porque yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Que cree en mí. Padre, yo me sé el credo de memoria. Bueno. Los fariseos se sabían toda la Biblia de memoria y urdieron la muerte de Jesús. ¿Ya he dicho bastante con eso? Para que nos despertemos. El que cree en mí, es decir, el que confía en mis palabras. Creer es confiar en mis palabras. Vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Le sepultarán, pero su alma seguirá viva. Echarán tierra sobre el ataúd, pero su alma está viva. Su alma estará siempre conmigo. Esto es nuestra fe. Esto es nuestra fe. ¿No? Bueno, el caso es que va donde Lázaro y le dice a Marta, ay Señor, no te metas ahí. Está podrido, ya es el cuarto día. Los judíos sepultaban a sus difuntos familiares a partir del cuarto día, que era cuando empezaba la putrefacción del cuerpo. Por eso Jesús resucitó al tercer día. Es toda una simbología preciosa y maravillosa. Aquí ya estamos en el cuarto día, ya ha empezado la putrefacción. Ahí Dios ya no, que nos entendamos, Jesús ya no puede hacer nada, según Marta y María. Y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué gloria? El poder que Dios tiene sobre tu muerte y resucitarás. Eso va para ti y para mí. Aquí va para Lázaro. Entonces quitaron la piedra, ya sabéis. Jesús levantó los ojos al Padre, a lo alto, al Padre. Y dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Es la relación de Jesús con el Padre, la escucha continua. El Hijo que escucha al Padre y el Padre que escucha al Hijo. ¿Hay amor más perfecto que este? No. ¿Hay un amor parecido a este? ¡Sí! ¿Cuál, Padre? ¿Cuál? Yo, me llamo Rodolfo. Dígame, que voy detrás de él. Pues que tú escuches a Jesús. Y Jesús te escucha a ti. Para eso es el Evangelio. La plenitud de la fe, la plenitud de la vivencia de Dios, la plenitud de la experiencia de Dios, y te lleva a la plenitud de la adoración. Por eso Jesús dijo a la samaritana, adoramos en espíritu y verdad. Porque todo el que quiere adorar a Dios, de adorar en espíritu y verdad. Y el Evangelio es el espíritu y la verdad de Dios. La palabra, el Evangelio. Padre, usted insiste tanto, tengo que insistir en el broche de oro. Porque sin el broche de oro, las perlas del collar se caen, tarde o temprano. No desprecio las perlas del collar, pero el broche de oro es lo que mantiene el collar, mantiene las perlas en su sitio. El broche de oro, el Evangelio de Jesús. Que nadie os engañe. Y
cuanto mayor sea el broche de oro, más valor tienen las perlas que tienes alrededor del broche, ¿no? Tu amor a los santos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y todo ello en general, ¿por qué no? Pero el valor de esas perlas depende del broche de oro. Y el broche de oro solamente es Dios. No, que nadie te engañe, ¿eh? Solamente es Dios. Jesús es el broche de oro del amor de Dios a los hombres. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que fuera vuestro broche de oro. Vosotros no le disteis ninguna importancia, lo llevasteis a la cruz. Si hubiéramos nacido hace 2000 años, no os hagáis ilusiones, no os engañéis. Hubiéramos seguido la misma línea pérfida y perversa del pueblo de Israel. Porque solamente en la cruz, hasta los mismos apóstoles se dieron cuenta de que habían torcido sus pasos. Y en la cruz vieron que Dios es amor. Y empezó ahí la conversión de la humanidad. Ahí empezó. Y después vino el envío del Espíritu Santo. Y se ratificó la conversión. Cielo y tierra pasarán, y mis palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Vamos a ver. Vemos en el Antiguo Testamento, ¿no?, que Jesús es aquel, el que dice y el que hace. Así termina. Dios es el que dice y el que hace. Así termina el capítulo 37 del libro de Ezequiel. Ezequiel está en el destierro, ahí no hay nada que hacer. Se acabó, ya no hay pueblo elegido. Ya no hay nada. Y Dios aparece a Ezequiel. ¿De qué ves, Ezequiel, en este pueblo? Veo un campo, un cementerio, todo lleno de huesos. No hay nada que hacer. Se acabó la elección, se acabó la alianza, se acabó tu amor hacia nosotros. Ya no hay nada que hacer. Nos lo hemos merecido por estúpidos, por necios, por idólatras, por ir detrás de otros dioses, por ir a todo menos a ti. Nos lo hemos merecido. Y la paciencia de Dios, que es infinita, pregunta a Ezequiel: ¿tú crees que podrán revivir estos huesos? Dice Ezequiel: ay, no me preguntes esas cosas. No me lo preguntes, Señor. Pero tú sí lo sabes. Dímelo. Pues sí, se levantarán y volverán a su tierra. ¿Por qué? Porque yo lo digo y lo hago. Estas son las promesas de Dios. Y lo hizo. Lo dijo y lo hizo. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Israel volvió a su tierra. Y ese fue un milagro menor comparado con los milagros de hoy. Ay, Padre, no me digas así. Os pongo un ejemplo que vale para todos. Estos milagros a partir de la encarnación de Dios. Estos milagros se siguen cumpliendo de generación en generación. Y si Dios quiere, si tú quieres que los cumpla en ti, Dios ya está dispuesto. Eres tú el que tienes que querer. Bueno, Padre, díganos, que nos tiene con el alma en vilo. Vale, os voy a decir. Cuando Jesús llamó a los primeros apóstoles, el capítulo 1 de Marcos, ¿no?, versículo 14 o por ahí, estaban echados las redes, su trabajo normal, su vida normal, trabajar, ser buena gente, buenas personas, los sábados en la sinagoga, intentando cumplir más o menos, buena gente. El mundo está lleno de buena gente. Los apóstoles lo eran. Y Jesús les llamó y les dijo: venid conmigo. Os haré llegar a ser pescadores de hombres, es decir, discípulos míos. Ser discípulo
lleva a ser pescador de hombres, ¿vale? Es decir, evangelizadores. No hay discípulos sin anuncio del Evangelio. No, no lo hay. Cada uno según su carisma, como he dicho otras veces, pero no lo hay. ¿Vale? Y por tener consideración con personas que a lo mejor no han oído catequesis anteriores y que están impedidas en sus casas, te digo, para ti, Rafaela, ¿te llamas Rafaela o Fernando? Para ti que estás impedido o impedida en tu casa, para ti también eres llamado a ser discípulo de Jesús y evangelizador. ¿Cómo? Con tu testimonio, siendo luz para tus familiares, para tus amigos. Estás en una residencia, luz en tu residencia. Siempre, hasta el último suspiro de nuestra vida, somos evangelizadores, hasta la misma forma de morir. Somos evangelizadores, así es como somos. Y la forma de llevar nuestra enfermedad, nuestros achaques, somos evangelizadores. Si te las pasas gruñendo y gruñendo, pues no sé, ahí me callo, no digo más porque no me toca a mí. Pero si te las pasas con luz en tu rostro, estás evangelizando de una forma maravillosa. Repito, maravillosa, extraordinaria. Pero volvemos a Pedro. Pero os digo una cosa, la llamada de Pedro es exactamente igual a la tuya y a la mía. Por eso vamos a prestar atención. Jesús llamó a los apóstoles, a los primeros, y a Pedro y a Andrés les dijo, venid conmigo, venid junto a mí. Queridos, ¿os dais cuenta de la grandeza del discipulado? Venid junto a mí. El mismo Marcos, en el capítulo 3, versículo 14, lo especifica, los llamó para que estuvieran junto a él. Vives en el mundo, sí, pero no eres del mundo. Vives junto a Dios, estás junto a Dios. Ay, Padre, si usted conociera la vida, mi vida. Bueno, no te asusto, pero mejor que no conozcas la mía. Pero sé que vivo junto a Dios. Y muchos de los que me escucháis, a los cuales conozco, sé que vienen de donde vienen, pero que viven junto a Dios. He visto muchos de estos a lo largo de mis 50 años de sacerdocio. Por lo tanto, que nadie tenga miedo, que nadie tenga miedo, que nadie tenga miedo. ¿Vale? Pues le dijo esto a Pedro y Andrés, venid conmigo, venid junto a mí. ¿Os ha gustado, verdad que sí? Si es que el Evangelio tiene estos tesoros, pero como los leemos como paganos, no nos damos cuenta. Los leemos sin el oído. Los leemos sin el oído abierto y no nos enteramos de las catequesis grandísimas que hay. Te llama para estar junto a él. Discípulo de Padre, yo estoy casado, ¿y qué importa? Pedro estaba casado cuando Jesús le llamó. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y los primeros apóstoles, durante siglos, eran hombres casados. Sí, lo dice San Pablo. No voy a detenerme ahora a eso, pero dice San Pablo. Porque lo importante es estar junto a Dios. ¿De acuerdo? Y el Evangelio te pone junto a Dios. El Evangelio te pone junto a Dios. El Evangelio te pone junto a Dios. 3 veces lo dices y 40. Porque tiene que entrar en nuestro corazón esto. Porque toda la vida cambia cuando estamos viviendo así. Bueno, Padre, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, perdón. Que Jesús les hizo una promesa. Cielo y tierra pasarán. Mi palabra no pasará. Y hoy mi palabra sobre ti, Pedro y Andrés, es esta. Venid conmigo y os haré mis discípulos. Os haré pescadores de hombres, ¿no? Y cielo y tierra pasarán, pero lo que os acabo de decir, mis queridos Pedro y Andrés, que os haré llegar a ser mis discípulos, eso permanece más allá de vuestros pecados, de vuestras debilidades, de vuestras huidas.
Queridos, os digo una cosa. El cielo y tierra pasarán, y mi palabra no pasará. Valía también para Judas. Solo que Judas no volvió. No tuvo la humildad de volver. La humildad de volver diciendo, me he equivocado. Ay, cómo nos engaña el demonio. Se autocastigó a sí mismo, diciendo, he entregado sangre inocente, pagaré con mi sangre. El demonio, qué estúpido que es, pagar con tu sangre. ¿Y para qué ha pagado Jesús contigo? ¿Para que tú pagues con tu sangre? ¿Qué has entendido de Jesús? Nada, pobre Judas. Cielo y tierra pasarán. Mis palabras no pasarán. De aquella noche de la pasión, Pedro marcó unas distancias con Jesús, insalvables aparentemente. No le conozco. 1, 2 y 3 veces, para indicar la solemnidad de lo que acaba de decir, solemne, es decir, irrevocable, no hay vuelta atrás. 3 veces, 3 veces. Y Pedro, que había oído de Jesús el Evangelio de hoy, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Pedro se mantuvo con el grupo de los apóstoles, despreciando la soberbia que se lo impedía, el orgullo de ir allí con ellos, que no le dirían nada, pero en el aire estaba la pregunta, y Jesús te escogió como piedra. Te dijo, bienaventurado eres Simón. ¿Cómo la has podido negar? Nadie pudo decir nada, porque todos huyeron como conejos, como lo sabéis. Ahí estaban todos, pero Pedro el más dolido, el más herido, el que más sangraba. No es muy aventurado decir que quizá más de una vez he estado con ellos, también salían las lágrimas. Lloró amargamente, nos dice Lucas, después de las negaciones. Jesús pasaba del pretorio, se dio la vuelta y le miró, y provocó las lágrimas de Pedro. Lágrimas que acabaron con sus soberbias, y por eso volvió al grupo. Volvió al grupo. Tragándose su soberbia, volvió al grupo. Y ahí estuvo. La única esperanza que tenía Pedro, ¿cuál era? Que lo que Jesús le había dicho, yo te haré llegar a ser pescador de hombres. Y mi discípulo, realmente, todo podría pasar, pero sus palabras no. Podían pasar los mundos, los imperios, las naciones, los políticos, los emperadores, los reyes, los jefes de Estado, los presidentes de esto, los presidentes de otro, los jefes de esto de aquí, los jefes de esto de allá, los que viven de la farándula, de los focos, de las alfombras rojas, de los premios. Todo pasa, todo pasa. Mis palabras no pasarán. Y Pedro esperó. Y Jesús fue a su encuentro. ¿Qué vio en Pedro? Lo que había dicho. También en otra ocasión, te doy gracias, Padre Santo, porque has revelado estas cosas a los pequeños. Las has ocultado a los grandes de este mundo. Solamente los pequeños entienden el Evangelio de Jesús. Solamente Pedro, que se hizo pequeño, profundamente pequeño, entendió que había un perdón para él y por eso se quedó. Cosa que no hizo Judas. Él se quedó con el grupo.
exponiéndose al juicio silencioso, pero juicio de los demás. Hay miradas que valen por 1000 palabras. Es posible que Pedro la recibiera, y qué más da, sea como sea, se expuso. Y Jesús fue a ese encuentro, como ya sabemos, ¿no? Pedro, ¿me amas? Y en una fracción de segundo, Pedro comprendió que Jesús es el amor del Padre hacia él, que Jesús es fiel a sus palabras, es fiel a la elección que hizo. Comprendió que la palabra de Dios es fidelidad, como dicen los salmos. Tus palabras, Señor, son misericordia. Tus palabras, Señor, son fidelidad. Se reza así de cualquier forma y no te enteras. Y Pedro ese día se enteró de que lo que rezaba en los salmos era verdad. Por eso digo, id a los salmos a rezar. Pedid al Señor que os dé don de partir los salmos para vuestra alma. Pedro lo entendió en esa mañana a orillas del Tiberíades. Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas. Y Pedro tenía que tener un corazón muy fuerte, porque es para morir de infarto, que Jesús le dijera 3 veces, Pedro, soy fiel a mi elección, por eso he venido. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Este evangelio nos hace llorar, ¿verdad? Pues claro que sí. Este evangelio nos puede hacer llorar. Que después de lo desastrosa que ha sido nuestra vida, que tú tengas hambre de escuchar esta catequesis, es porque Dios está trabajando en ti. No digamos ya que yo pueda darla. Hacer la experiencia de que cielo y tierra pasarán. Mis palabras no pasarán. Algunos piensan que para una conversión fulminante hay que ser como San Agustín, que cometió adulterio tras adulterio, o como San Pablo, que participó en el martirio de Esteban, o qué sé yo, gente que ha matado, que ha asesinado, que ta. Por supuesto que sí, diré sí 1000 veces. Pero para una conversión, mira, a lo mejor no has hecho estas cosas, pero el corazón de piedra de fariseo, ¿cuántas veces lo has tenido? El corazón de piedra de fariseo que te permite juzgar al publicano, porque no es como tú. ¿Se puede llegar más bajo que este fariseo? Yo creo que no. Desde una vida normal me refiero, de no haber matado y adulterado y abortado. Este fariseo no había hecho nada de eso. Pero ¿se puede llegar más bajo? Estos cumplidores que están hablando mal de los demás. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? Que si ese es un mal cura, que este es un mal no sé qué, que es un mal padre de familia. Solamente les falta decir, aprended de mí. Lo que dijo Jesús, ¿no? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Nada. Aparta, Jesús, de tu vida, apártala. Y vete y di, aprended de mí, lo bien que hago las cosas. Me levanto a las 6 de la mañana para ir a misa de 7. Aprended de mí que hago esto. Y que rezo por aquí, que rezo por allá. Aprended de mí que hago... Aprended de mí. Ya lo hizo el fariseo con el publicano. Y Jesús casi vomita. De hecho, ¿cómo termina esa parábola? ¿Dónde está, Padre? Pues no me da tiempo a mirar, pero es Lucas. Y creo que es el capítulo 18. ¿Cómo termina? Que el publicano salió justificado. Y el fariseo no. El fariseo siguió atado a sus vanidades. Estas vanidades que vienen del demonio. Sus soberbias. ¿Qué significa que el publicano salió justificado? ¿Qué significa? Justificar significa del verbo ajustar. Salió ajustado a Dios.
unido a Dios, engarzado en Dios, atado a Dios. Eso fue lo que dijo Jesús del publicano. Bueno, pues Pedro entendió esa mañana en el Tiberíades que la palabra de Dios es fidelidad, que no podía haber caído más bajo. Y viene Dios y lo levanta una vez y otra para que no tenga duda. Apacienta mis ovejas. Te estoy nombrando mi buen pastor en el mundo. Y tú que eres discípulo de Jesús o discípula de Jesús, o que estás en camino de serlo, que eso no importa, porque el camino es siempre paso a paso, eres buen pastor para Jesús. Eres buena pastora para Jesús. Padre, nadie me ha dicho cosas tan bonitas. A ver, por favor, no seas ni tonto ni tonta, ¿vale? Porque no lo estoy diciendo yo. Si eso no viniera de Jesús, yo no podría deciros esto. Sé que viene de Jesús. ¿Por qué? Porque lo dijo sobre Pedro. Que cualquier otra institución hubiera sido suficiente para echarle con una patada en las posaderas. Jesús le abrazó 3 veces. Pedro, me amas. Por lo tanto, si yo digo que tú eres buen pastor, en cuanto discípulo de Jesús o buena pastora, estas palabras no son mías. Son del mismo que se las dijo a Pedro, las mismas. Y te las dice a ti. Te las dice a ti. Y si te hagas de llorar, llora. Porque es para llorar de gozo, de alegría, de ternura. Es para llorar de ternura. Es Jesús que se rebaja a ti. Primero muere por ti. Y luego se rebaja y te dice, apacienta mis ovejas. Las he comprado al precio de mi sangre y te las confío a ti. Me acabas de negar 3 veces, te las confío a ti. Tú, que me has negado otras veces, que has hecho esto, que has hecho lo otro, que has hecho barbaridades, que has vivido al margen de mí tantos años. Te confío mis ovejas. Y si tienes dudas, ahí va el Evangelio de hoy. Cielo y tierra pasarán. Mis palabras no pasarán. Y mis palabras son, hoy, Pedro, me amas porque tú eres Pedro. Pedro, me amas porque tú eres Pedro. Te doy el don, el poder de ser el buen pastor. Ya puedes apacentar mis ovejas. Y Pedro las apacentó. ¿Cuántas veces lloraría en soledad Pedro? ¿Cómo pudo amarme así? Pero ¿cómo ha podido? Y ver la fuerza que tenía en el Sanedrín ya apenas recibió el Espíritu Santo. Y como termina, creo que es el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, Juan y Pedro estaban contentos porque habían sido considerados dignos de haber sufrido por Jesús. Dignos, es decir, sus discípulos son dignos de Jesús. Dignos de Jesús, de sufrir ultrajes cuando días antes no pudieron. El Pedro y los demás huyeron cada uno por donde pudo, como ya lo sabéis. Este es Jesús, que nadie os engañe. Este es Jesús, que nadie os engañe. Este es Jesús, que nadie os engañe. ¿Vale? Nadie. Este es Jesús. Oigáis lo que oigáis por donde lo oigáis. Nadie puede rebatir a Jesús. Nadie puede enmendar la plana a Jesús. Apacienta mis ovejas. Me fío de ti. Porque has puesto tu corazón en mis manos. Cuando escuchamos la palabra, estamos poniendo el corazón en el mano de Jesús para que lo termine de arreglar. Pero entre tanto, ya tiene autoridad Jesús para decirte, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apaciéntalas. Por eso, como de costumbre, la espiritualidad de la palabra, por favor. Padre, a mí me gusta rezar el rosario.
Ni sabéis cómo disfruto yo cuando rezo un Ave María lentamente. María, llena de gracia. María, el Señor está contigo porque estás llena de gracia. María, como estabas llena de gracia, llena de Jesús, llena de Dios, Dios está contigo. Todo eso fue una marea enorme que te lleva a decir sí a Dios, porque ya tenías la base. Y esta es la base que tú tienes que tener yo. Esta, el Evangelio de Jesús. La base de María, ¿qué era? Llevar a su corazón las palabras que escuchaba en la sinagoga o en el templo. Las oía con los oídos del alma, como dice San Agustín. Y por eso quedaban fijas ahí. Y por eso estaba llena de gracia. Llena de gracia es sinónimo de llena de la palabra, llena del Evangelio en nuestro caso, llenos del Evangelio. Y por eso pudo decir aquí estoy, porque el Evangelio respiraba dentro de ella. Era como la respiración de Dios dentro de ti, para decir sí. Queridos, a mí me duele, ¿sabéis qué? Me duele enormemente ver lo difícil que la gente lo hace con ciertos, no sé, no me quiero meter donde no me llaman, pero les meten ideas medievales. Dios mío, por favor, que el Señor nos ha regalado la espiritualidad del Evangelio. Y ya es como el río que corre hacia el mar sin impedimento. Es como el río que corre hacia el mar sin impedimento. ¿Entiendes? Déjate llevar. Entra en este río que es tuyo. Entra en este río de Dios que es el Evangelio, que te lleva al corazón de Dios. Entra, no tengas miedo. No inventes penitencias. Acógete al Evangelio y déjate llevar. ¿Mayor penitencia que perdonar? ¿Mayor penitencia que pedir perdón? ¿Mayor penitencia que decir esto me sobra, lo vendo y lo doy a los pobres? ¿Te vas a buscar penitencias y ayunos? Por favor, nadie es más que Dios. Si necesitas ayunar, porque lo necesitas para tu conversión, adelante. Pero siempre con el criterio del director espiritual, ¿vale? Que para eso está. Adelante. Porque yo puedo decir a una persona, oye, yo sé que estás enfadado con tu cuñado porque te dijo eso. ¿Sabes qué te digo? Mira, primero pide perdón a tu cuñado y después ayuna, ¿vale? O ayuna para tener fuerzas para pedir perdón. O sea, con una finalidad. Con una finalidad. Y si esa finalidad no está en tu corazón, no ayunes. Deja de jugar con Dios. No ayunes. Os estoy hablando de libertad, no de miedos. La libertad del corazón. Cielo y tierra pasarán, y mis palabras no pasarán. Y qué bonito cuando Jesús dice, capítulo 14 de Juan, versículo 21, que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene consigo. Sí, me he preocupado de mirar la traducción griega, y aquí está muy pobremente traducido. El que tiene consigo. El cuerpo humano tiene pulmones, tiene corazón, tiene estómago, ¿no? ¿Vale? Tiene costillas. Pues el que tiene el cuerpo humano, el que tiene en su cuerpo mis palabras, en su corazón mis palabras, en sus entrañas mis palabras, y las guarda, las protege frente a la tentación. Sí, este es el que me ama. Padre, ¿por qué dice aquí mandamientos? Porque en toda la Escritura el término mandamiento no significa como para nosotros que tenemos una cultura occidental. Mandamiento es sinónimo de palabra. Sí, hombre, sí. Os leo en el capítulo 2 de la primera carta de Juan, versículo 3 en adelante. Dice, en esto sabemos que le conocemos, o sea, a Jesús, ¿no? En que guardamos sus mandamientos, vuelve, sus mandamientos.
Quien dice yo le conozco y no guarda los mandamientos es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, habéis visto, el mismo Juan lo dice, guardar mandamientos, guardar la palabra, en la misma línea. En la misma línea. Quien guarda su palabra, que es el Evangelio, ciertamente en él el amor de Dios ha llegado a su plenitud. ¡Ay, Padre, Dios no me quiere! Bueno, empieza guardando la palabra y seguramente en muy poco tiempo ya me dirás que ya conoces el amor de Dios sobre ti. Ya lo conoces. Sí, hombre, sí. Por lo tanto, volvemos. El que tiene mis mandamientos, no, el que tiene consigo, como cuerpo de su cuerpo, como alma de su alma, y los guarda, los protege frente a la tentación. No hace falta tanto, ¿qué evangelio? No, ¿qué va? Ves esta estampa 3 veces y seguramente que ya te vendrá la paz del alma. Pues te puede venir, yo no digo que no. Pero yo tengo que decir lo que dice Jesús. El que tiene mis palabras. Yo como sacerdote os tengo que decir esto. Y si puedes querer besar 3 estampas, ¿y por qué no? Adelante, adelante, adelante. Pero lo primero es lo primero, que es lo que dice Jesús. El que tiene consigo mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. No el que habla muy bonito, no es el que se emociona, se desmaya ante el altar. Que me parece muy bien que te desmayes en el altar. A veces porque de tanto ayuno, o porque estás mal de la azotea, o también por exceso de amor, también. Pero ante la duda, vamos al grano. Ese es el que me ama, el que guarda mi evangelio. Ese es el que me ama, es el que me ama. Yo le amaré, me manifestaré a él. Cuando Dios te hace comprender una palabra, se te está manifestando Él. ¿Por qué? Porque comprender una palabra de Dios es sabiduría divina, no humana. Lo dice San Pablo, capítulo 2, primera carta a los Corintios. Me manifestaré. Le haré entender ese evangelio que antes no entendía, o esa palabra. Le enseñaré a partir la palabra, a disfrutar rezando con un salmo. Sí, disfrutar, tanto que lo vuelves a leer, o vuelves a leer ese versículo porque te ha llegado al alma. Cuando esto pasa en ti, todo esto ya se está cumpliendo en ti, Dios se te está manifestando. Dios se te está manifestando, se está abriendo en su palabra, se está abriendo a ti, se te está abriendo a ti. Lo hemos visto antes, ¿no? Los salmos que habla el Señor, la misericordia de Dios llega hasta el cielo, y también la fidelidad y la compasión. Y Pedro lo sabía de memoria, pero lo supo en su corazón. Cuando Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Te devuelvo el discipulado que tú creías perdido. Apacienta mis ovejas. Las he comprado al precio de mi sangre, las pongo en tus manos. ¿Por qué? Porque eres mi buen pastor. Tú eres mi buen pastor. En mi nombre vas a ir a predicar el Evangelio. En mi nombre sufrirás ultrajes y darás gloria a Dios de que ya no te revuelves ante los ultrajes, sino que los purificas como presencia mía dentro de ti. Como yo sentí la presencia de mi Padre cuando recibía los azotes y me clavaban en la cruz. Belleza infinita del Evangelio. Belleza infinita. Sí, Padre, pero ¿por qué dijo Jesús, Dios mío, por qué me has abandonado? Pues porque como hombre pudo sentir el abandono de Dios, pero es que ese Salmo 21 o 22, Jesús, como dicen los biblistas, lo leyó hasta el final, lo sabía de memoria, dijo hasta el final, y al final termina en un canto de alabanza. Sí, leeroslo, termina del abandono de Dios a la experiencia de Dios, leerlo, que es así como hay que leerlo. Bueno, demos gracias a Dios por esta catequesis tan bella, Dios mío, tan bella. El que ame mi palabra, yo le amaré, y vendré en él, y haré morada en él. Leeros Juan 14, 21, 24. Adelante, amén.